Hablar de Adela Noriega es evocar inmediatamente una de las figuras más enigmáticas y queridas de la televisión mexicana. Desde que apareció por primera vez en la pantalla, a mediados de los años 80, su rostro angelical y su talento interpretativo la convirtieron en un referente de las telenovelas. Producciones como Quinceañera, Dulce Desafío o El Privilegio de Amar no solo marcaron récords de audiencia, sino que también consolidaron su imagen como protagonista indiscutible de la ficción televisiva en América Latina. Sin embargo, mientras millones de espectadores seguían sus historias de amor en la ficción, en la vida real ella mantenía un silencio sepulcral sobre lo que sucedía detrás de cámaras. Ese silencio, que en un principio podía parecer una estrategia pasajera, se transformó con los años en una seña de identidad. Mientras muchas de sus colegas daban entrevistas, aparecían en revistas de sociales y compartían aspectos íntimos de su vida, Adela optaba por desaparecer del radar cada vez que no estaba grabando. Las pocas veces que accedió a conversar con la prensa, sus respuestas eran cautelosas, breves, cuidadosamente medidas. Nunca un detalle de más, nunca una confesión personal. Esa decisión, que algunos interpretaron como arrogancia, en realidad respondía a una necesidad vital: proteger lo que más valoraba, su privacidad. La industria del entretenimiento, acostumbrada a devorar la intimidad de las estrellas, no tardó en convertir esa reserva en un misterio. ¿Con quién está saliendo Adela? ¿Por qué nunca se le ve acompañada? ¿Será cierto que tiene un romance secreto con un político? Estas y otras preguntas llenaban los titulares de las revistas de espectáculos durante los años 90 y principios de los 2000. Cada ausencia en un evento social, cada negativa a posar en alfombras rojas, alimentaba la especulación. Su hermetismo era como combustible para la prensa sensacionalista. Sin embargo, lo que muchos no entendieron en aquel momento es que ese hermetismo no era un capricho, era una decisión consciente y dolorosa, porque implicaba renunciar a ciertos privilegios de la fama. Adela no se dejaba ver en restaurantes de moda, evitaba los aeropuertos cuando sabía que habría fotógrafos, y en más de una ocasión, rechazó papeles protagónicos para no tener que regresar al ojo del huracán mediático. Eligió el silencio por encima de la exposición, y ese silencio se convirtió en un muro que pocos lograron atravesar. Pero el misterio no solo se alimentaba de su ausencia pública, sino también de los rumores que circulaban a su alrededor. Algunos aseguraban que había dejado la actuación para radicarse en Estados Unidos. Otros inventaban romances con altos funcionarios de la política mexicana, e incluso se llegó a especular con supuestos problemas de salud. Cada teoría era más extravagante que la anterior, y el hecho de que ella jamás las confirmara ni desmintiera solo aumentaba el aura de enigma. El público, que había aprendido a seguir la vida de sus estrellas con lupa, no encontraba respuestas en el caso de Adela. Y es ahí donde se fue gestando una de las paradojas más fascinantes del espectáculo. Mientras interpretaba en pantalla a mujeres valientes que luchaban por el amor, en la vida real vivía un amor verdadero y sólido, pero completamente oculto a los reflectores. Esa doble vida, la de la estrella pública y la de la mujer anónima en la intimidad, fue lo que definió su trayectoria. Ella misma reconocería, años más tarde, que esa dualidad fue difícil de sostener, pero al mismo tiempo fue lo que le permitió ser feliz. El público la veía como una mujer sola, hermética y retirada, cuando en realidad estaba construyendo un matrimonio lejos de la atención mediática. Y aunque muchos lo interpretaron como un retiro repentino o incluso como una desaparición forzada de la farándula, lo cierto es que Adela estaba escribiendo un capítulo muy distinto de su vida. Uno donde el amor, la paz y la normalidad pesaban más que los contratos millonarios o la fama internacional. Con el paso de los años, esa decisión le dio frutos. Supo proteger lo más valioso que tenía, su vida personal. Pero también pagó el precio de ser blanco de rumores, de cargar con etiquetas injustas y de vivir con la constante presión de saberse observada incluso en su ausencia. El mito de Adela Noriega
La actriz que desapareció en el auge de su carrera, nació precisamente de esa voluntad férrea de no ceder su intimidad. Ahora, al sincerarse a los 56 años, la actriz ha revelado que detrás de ese misterio no había soledad ni abandono, sino un matrimonio secreto que fue su refugio y su mayor tesoro. Este primer capítulo de su confesión deja al descubierto la verdad, que la mujer que parecía vivir encerrada en el silencio, en realidad, estaba experimentando el amor más auténtico de su vida, uno que eligió resguardar hasta sentirse lista para compartirlo con el mundo. Cuando Adela Noriega finalmente habló de su matrimonio, lo hizo con una serenidad que sorprendió a muchos. No había en sus palabras un tono de escándalo, ni la intención de alimentar el morbo. Su revelación fue sencilla, directa y cargada de verdad. Había encontrado el amor en alguien completamente ajeno al espectáculo, y había decidido vivirlo en silencio, lejos de los focos, porque esa era la única forma de preservarlo. El relato de cómo conoció a su pareja revela mucho de su carácter. No se trató de un encuentro glamuroso en una alfombra roja, ni de una historia que empezara en los sets de grabación, como tantos habían imaginado. Fue en un contexto mucho más cotidiano, donde Adela podía ser simplemente Adela, sin el peso de la fama ni las expectativas que la rodeaban. Allí, lejos de los reflectores, conoció a la persona que terminaría siendo su refugio. El amor surgió poco a poco, sin grandes gestos ni titulares. Según contó, lo que más la atrajo de su pareja fue la normalidad. Alguien que no buscaba una actriz famosa, sino una mujer real, con virtudes y defectos. Esa complicidad inicial se transformó en una relación que, con el tiempo, se consolidó como la más importante de su vida. Mientras la prensa inventaba supuestos romances con políticos, empresarios o compañeros de rodaje, ella estaba construyendo, en privado, una relación basada en el respeto y la confianza. Uno de los aspectos más sorprendentes de este amor secreto fue la capacidad que ambos tuvieron para mantenerlo al margen de los rumores. No era fácil. México es un país donde la farándula ocupa un lugar central en la cultura popular, y donde la vida privada de los famosos se sigue con lupa. Sin embargo, Adela y su pareja supieron crear un cerco de discreción casi impenetrable. Apenas unas pocas personas cercanas conocían la verdad, y todas respetaron su decisión de guardarla en silencio. Para Adela, esa discreción no era una opción, sino una necesidad. La actriz explicó que, de haber expuesto su relación, habría puesto a su pareja en el ojo del huracán mediático, algo que él jamás deseó. La fama de ella podía arrastrarlo a un mundo de invasiones, especulaciones y persecuciones, y ninguno de los dos quería que su historia de amor terminara convertida en carnada para los medios. Por eso, eligieron el camino difícil: callar, resistir la presión y vivir en privado lo que para ellos era lo más valioso. En ese silencio compartido, el amor floreció de manera especial. Adela contó que pudo disfrutar de una vida familiar sencilla, con cenas tranquilas, viajes sin cámaras escondidas y celebraciones donde no existía la obligación de posar para la prensa. Mientras el mundo exterior creía que ella vivía en soledad, en realidad estaba experimentando la plenitud de una relación estable. No necesitábamos la aprobación de nadie, porque nos teníamos el uno al otro, confesó. La fortaleza de esta relación también se puso a prueba en momentos difíciles. Adela, acostumbrada a la exigencia emocional de la actuación y al escrutinio constante de la fama, encontró en su pareja un pilar de estabilidad. En más de una ocasión, reconoció que sin ese apoyo habría sido imposible soportar la presión de los rumores que circulaban a su alrededor. Mientras algunos intentaban desestabilizarla con chismes, en casa encontraba comprensión, silencio y amor. Esa dinámica, sin embargo, no estuvo exenta de sacrificios. Para mantener la discreción, la actriz y su pareja debieron renunciar a muchas cosas. No podían mostrarse juntos en público con naturalidad, no asistían a eventos sociales de renombre, y en ocasiones,
Incluso debían inventar excusas para justificar su ausencia en ciertos círculos. Esa renuncia a la vida pública fue el precio que pagaron por la privacidad. Y aunque difícil, sabían que era la única manera de proteger su historia. Con el paso de los años, lo que comenzó como una relación discreta se convirtió en un matrimonio consolidado. El compromiso que habían asumido trascendió las pruebas del tiempo, y esa capacidad de resistir en silencio fue lo que más sorprendió cuando Adela decidió hablar. Muchos no podían creer que, mientras ellos especulaban con teorías sin fundamento, ella había logrado mantener oculta la relación más importante de su vida. Adela reconoce que la clave estuvo en la complicidad. Ambos compartían la convicción de que la verdadera intimidad no necesita ser validada públicamente. En una era donde las redes sociales convierten el amor en un espectáculo y donde la fama suele devorar la vida privada, su historia es casi un milagro. Un amor que sobrevivió al tiempo, al silencio y a las habladurías, y que se mantuvo firme gracias a la decisión conjunta de no ceder ante las presiones externas. Este segundo capítulo de su confesión muestra con claridad la fuerza de una relación que, lejos de ser frágil por el secreto, se fortaleció precisamente por él. Adela y su pareja entendieron que el verdadero amor no necesita reflectores para brillar, y que la mayor demostración de compromiso no está en los titulares, sino en la capacidad de elegir al otro todos los días, en silencio, durante años. La carrera de Adela Noriega siempre estuvo acompañada de un fenómeno tan inevitable como desgastante: los rumores. Desde sus primeros papeles protagónicos, el interés del público no se limitaba a sus actuaciones en pantalla. También existía una obsesión por descifrar su vida personal, y en ausencia de información veraz, lo que proliferaba eran las especulaciones. La actriz fue objeto de teorías descabelladas, romances inventados y hasta leyendas urbanas que, aunque falsas, terminaron formando parte de la narrativa popular sobre ella. Durante los años 90, las revistas de espectáculos publicaban semanalmente supuestas primicias sobre sus relaciones sentimentales. Se le vinculó con actores, cantantes, empresarios y hasta con figuras de la política nacional. La mayoría de estas historias carecía de pruebas, pero tenían un elemento atractivo. Jugaban con el misterio que ella misma había construido al guardar silencio. Cada negativa suya, a dar detalles personales, era interpretada como confirmación indirecta de algún rumor, lo que alimentaba aún más la especulación. Ese ambiente, lejos de beneficiarla, se convirtió en una carga pesada. Adela confesó años después que muchas veces se sintió acorralada. El precio de mantener su vida privada al margen de la opinión pública era soportar portadas que hablaban de romances inexistentes o de supuestas soledades que nunca padeció. Era como vivir en un espejo deformado, explicó. La gente veía una imagen de mí que no tenía nada que ver con la realidad. Lo más doloroso era que, mientras la prensa insistía en mostrarla como una mujer solitaria y aislada, en la intimidad ella disfrutaba de una relación estable. Esa contradicción era difícil de sostener. Fingir indiferencia ante lo que se decía, sabiendo que la verdad estaba en casa, junto a su pareja, lejos de los titulares. Fue precisamente esa dualidad la que marcó buena parte de su vida adulta. En el ojo público era la gran ausente de las alfombras rojas, la actriz misteriosa que vivía en soledad. En su realidad privada, era una mujer enamorada, acompañada y feliz. Sin embargo, esa felicidad también implicaba sacrificios. Para mantener su matrimonio en secreto, Adela debía convivir con la idea de que su imagen pública era incompleta. Nunca podía mostrarse en público con su pareja, no podía confirmar lo que era evidente en su vida personal, y sobre todo, debía aceptar que su silencio sería interpretado como vacío. Hubo momentos en que ese peso emocional se volvió difícil de manejar. El silencio te protege, pero también te aísla, llegó a decir. No fueron pocas las ocasiones en que los rumores llegaron a rozar la crueldad. Se especuló que padecía enfermedades graves, que había sido víctima de depresiones profundas o que vivía recluida en el extranjero. Algunas versiones aseguraban que había tenido un hijo en secreto,
otras que mantenía un romance prohibido con figuras influyentes. Ninguna de esas historias era cierta, pero circulaban con tal fuerza que incluso sus seguidores más fieles dudaban de qué creer. Adela, fiel a su estilo, jamás confirmó ni desmintió nada. Su única estrategia fue el silencio. Esa estrategia, aunque efectiva para proteger su intimidad, tuvo consecuencias. Su distancia con los medios se hizo cada vez más notoria, y poco a poco fue cediendo terreno en la televisión. La falta de información real sobre ella llevó a que el mito creciera más que su propia carrera, y llegó un punto en que el público hablaba más de lo que no sabía que de sus logros profesionales. Para muchos, ese hermetismo fue la prueba de que había decidido abandonar el espectáculo. Lo irónico es que, mientras todo eso ocurría, ella encontraba consuelo en su vida matrimonial. Su pareja se convirtió en su mayor sostén emocional. Alguien que la animaba a resistir, que le recordaba que las habladurías no podían definirla y que le ofrecía un espacio de normalidad en medio del caos mediático. En esa intimidad, Adela podía reír, llorar, equivocarse y ser simplemente humana, sin las máscaras que el público esperaba de ella. Ese contraste entre la imagen pública de mujer sola y la realidad privada de mujer amada terminó moldeando la forma en que Adela entendía la fama. Comprendió que el precio del éxito era convivir con verdades a medias, y que la única manera de sobrevivir era elegir qué parte de su vida quería entregar al público. Eligió entregar su talento, su trabajo y su profesionalismo, pero guardarse el resto. Fue una elección dura, pero necesaria. Con el paso del tiempo, esa dualidad se convirtió en un aprendizaje. Adela entendió que no era responsable de lo que los demás quisieran imaginar sobre ella. La gente va a hablar siempre, digas lo que digas o aunque no digas nada, reflexionó. Esa frase resume la filosofía que la acompañó durante décadas y que explica cómo pudo resistir tantos años en silencio, incluso cuando los rumores eran insoportables, al confesar que estaba casada todo ese tiempo. Adela desmonta de un golpe las versiones que se construyeron en torno a ella, pero también revela la paradoja de su vida. Para mantener intacta su felicidad, tuvo que soportar que el mundo creyera lo contrario. Y aunque el costo fue alto, reconoce que lo volvería a pagar, porque nada fue más importante que proteger la verdad de su matrimonio, incluso si para el resto del mundo parecía solo un enigma. Llegar a los 56 años fue para Adela Noriega mucho más que un simple cambio de cifra. Fue un punto de inflexión, un umbral simbólico que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Durante décadas, había defendido su intimidad con una fuerza casi heroica, pero el paso del tiempo, las experiencias vividas y la madurez emocional le hicieron comprender que había llegado el momento de sincerarse. No porque debiera hacerlo, sino porque quería hacerlo. Era un acto de libertad, de agradecimiento y también de cierre. La decisión de hablar de su matrimonio no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso largo, casi terapéutico. Adela explicó que durante años había sentido una especie de doble vida. Por un lado, la mujer que el público conocía, envuelta en rumores, mitos y silencios. Por otro, la esposa y compañera de una relación sólida, feliz y discreta. Esa dualidad, que en un principio pudo sostener con firmeza, se fue tornando pesada. Con el tiempo, guardarse ese secreto dejó de ser una estrategia de protección y se transformó en una carga emocional. El punto de quiebre llegó en una conversación íntima con su pareja. Fue él quien le recordó que ya no había nada que temer, que habían logrado lo más difícil: construir una vida juntos al margen del espectáculo. Hemos resistido todos estos años. ¿Qué podría pasarnos ahora?, le dijo. Ese comentario sencillo fue suficiente para que Adela reflexionara sobre la necesidad de compartir su verdad. Comprendió que ya no se trataba de defenderse de los medios, sino de liberarse ella misma de la obligación de callar. Cuando finalmente lo reveló, lo hizo sin artificios, sin planes de marketing ni exclusivas pagadas.
No buscaba titulares escandalosos ni contratos jugosos con revistas. Lo contó de forma serena, casi íntima, como si se tratara de una confesión dirigida a sus seguidores más fieles, aquellos que la habían acompañado durante años, sin pedirle nada a cambio. He callado demasiado tiempo. Es momento de que sepan que he sido feliz, que mi vida no ha sido la soledad que muchos imaginaron, dijo con una sonrisa que reflejaba alivio. La reacción del público fue inmediata. Redes sociales, programas de televisión y periódicos dedicaron horas y páginas enteras a su confesión. Algunos se mostraron incrédulos, incapaces de aceptar que una relación tan importante hubiera permanecido oculta durante tanto tiempo. Otros, en cambio, celebraron su decisión, interpretándola como un gesto de valentía y autenticidad. La mayoría coincidió en que, lejos de restarle brillo a su mito, esa revelación lo engrandecía. Adela no solo era la actriz de telenovelas inolvidables, sino también una mujer que supo proteger lo que más amaba hasta el final. Para Adela, el impacto mediático fue secundario. Lo verdaderamente importante fue el alivio personal que sintió. Al hablar, se quitó de encima el peso de años de secretos, evasivas y respuestas medidas. Ya no tenía que soportar preguntas incómodas ni inventar explicaciones. Podía ser ella misma, sin máscaras ni reservas. Por primera vez en mucho tiempo, siento que soy libre, confesó. Esa libertad también le permitió enviar un mensaje a quienes la habían seguido con admiración durante décadas. El amor no necesita exhibirse para ser verdadero. En tiempos en que las parejas comparten cada detalle en redes sociales, su historia era un recordatorio de que la discreción también puede ser una forma de cuidar lo más sagrado. El amor crece en silencio, cuando lo riegas con respeto y confianza, no con likes ni titulares, dijo, dejando claro que su elección no había sido un error, sino un acto consciente de protección. El momento de sincerarse también trajo consigo una lección sobre resiliencia. Adela había soportado años de rumores injustos, de portadas inventadas, de titulares crueles, y sin embargo, al revelar su verdad, no lo hizo con rencor ni reproches. No buscaba vengarse de quienes habían construido mentiras sobre ella, sino mostrar que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Su tono no fue acusatorio, sino sereno, casi pedagógico. Como si quisiera enseñar a sus seguidores que no todo lo que brilla en los medios es real, y que el verdadero triunfo está en vivir de acuerdo con lo que dicta el corazón. Muchos se preguntaron por qué había elegido justo ese momento para hablar. Ella lo explicó con claridad, porque ya no había nada que perder, y mucho que agradecer. Había llegado a una edad en la que los balances de vida se vuelven inevitables, y quiso que el suyo fuera transparente. Quiero que me recuerden no solo como actriz, sino como mujer. Y una parte esencial de mi vida ha sido mi matrimonio. Ya no quiero ocultarlo, aseguró. Este acto de sinceridad, lejos de debilitar su leyenda, la convirtió en un referente aún más humano. Ya no era solo la diva de las telenovelas, la actriz que había conquistado ratings históricos, sino también la mujer que, con valentía, se animó a compartir su verdad después de décadas de silencio. Y ese gesto, más que sus personajes ficticios, será el que quede grabado en la memoria de quienes siempre la admiraron. Tras abrir su corazón y confesar públicamente lo que durante años había mantenido en silencio, Adela Noriega entró en una etapa completamente distinta de su vida. A los 56 años, el misterio que la rodeó durante décadas se transformó en serenidad, y el peso del secreto se convirtió en una sensación de libertad. Ya no había necesidad de ocultar, de evadir preguntas, ni de cargar con el estigma de los rumores. La actriz podía finalmente mostrarse como una mujer completa, la artista que brilló en las telenovelas más emblemáticas y la esposa que construyó, en discreción, una historia de amor sólida y duradera. Hoy, Adela vive una rutina mucho más tranquila que la de sus años de mayor fama. Alejada de los sets de grabación y de los compromisos públicos,
dedica su tiempo a lo que realmente le importa: su familia, su pareja y sus proyectos personales. Ha encontrado un equilibrio que rara vez logran las celebridades, acostumbradas a vivir bajo la constante presión de la exposición mediática. En su caso, la decisión de retirarse del espectáculo y priorizar su vida privada fue lo que le permitió alcanzar esta etapa de plenitud. Aunque muchos seguidores sueñan con verla regresar a la televisión, Adela ha sido clara: no planea un regreso definitivo. Explicó que la actuación fue una etapa maravillosa de su vida, llena de satisfacciones y de personajes inolvidables, pero también de exigencias y sacrificios. Hoy prefiere ver la actuación como un capítulo cerrado, al que mira con cariño y gratitud, pero sin la necesidad de repetirlo. Lo que busca ahora es paz, armonía y, sobre todo, autenticidad. Uno de los aspectos más conmovedores de esta nueva etapa es la relación con sus seguidores. Tras su confesión sobre el matrimonio, Adela recibió una avalancha de mensajes de apoyo, cariño y comprensión. Muchos fans le agradecieron haber compartido su verdad. Otros reconocieron que su silencio durante tantos años fue un acto de valentía. Y otros más se emocionaron al descubrir que su ídola había vivido una historia de amor tan intensa y genuina. La actriz se mostró profundamente conmovida por estas muestras de afecto, asegurando que el cariño del público sigue siendo un motor importante en su vida, aunque ya no busque estar en el centro de atención. Su matrimonio, que durante tanto tiempo permaneció oculto, ahora se ha convertido en el eje visible de su existencia. No significa que ella exponga detalles íntimos, porque la discreción sigue siendo parte de su esencia, pero sí que ya no carga con el peso de mantenerlo en secreto. Puede hablar de su pareja con naturalidad, puede compartir anécdotas y, sobre todo, puede reconocer abiertamente que ese amor fue la razón por la que pudo resistir las tormentas de la fama. Sin él, no habría podido con todo lo que viví, confesó en una de sus últimas apariciones. Este nuevo capítulo también la ha llevado a reflexionar sobre lo que realmente significa el éxito. En sus propias palabras, comprendió que la verdadera plenitud no está en los ratings, en las portadas ni en los aplausos, sino en la capacidad de construir una vida auténtica y coherente con los propios valores. El haber protegido su matrimonio, aunque significara enfrentar rumores y malentendidos, fue para ella una victoria personal mucho más grande que cualquier reconocimiento artístico. En la vida cotidiana, Adela disfruta de actividades sencillas: leer, viajar en compañía de su pareja, pasar tiempo con familiares y dedicarse a causas sociales de forma anónima. Si algo la caracteriza en esta etapa, es su deseo de ayudar sin buscar protagonismo. Varias fuentes cercanas han revelado que participa en proyectos comunitarios discretos, apoyando a jóvenes artistas y a iniciativas de beneficencia, pero siempre desde las sombras, sin reflectores. Esa actitud resume lo que ha sido su filosofía de vida: dar sin necesidad de exhibirse. El contraste con su pasado es evidente. La mujer que alguna vez fue perseguida por paparazzi y objeto de teorías interminables, ahora camina tranquila por las calles, disfrutando de una libertad que parecía imposible para alguien de su nivel de fama. En lugar de entrevistas escandalosas, prefiere charlas íntimas. En lugar de contratos televisivos millonarios, elige la serenidad de un hogar compartido con la persona que ama. Esa transformación, más que un retiro, es un renacimiento. El legado de Adela Noriega va más allá de sus telenovelas. Su historia personal, marcada por la lucha entre la fama y la privacidad, se ha convertido en un ejemplo de que es posible proteger lo esencial en un mundo donde todo parece destinado a exhibirse. Al contar su verdad, no solo cerró un capítulo de especulaciones, sino que abrió otro lleno de autenticidad y gratitud. A los 56 años, Adela ha demostrado que la plenitud no siempre se encuentra en los reflectores. A veces, está en la capacidad de elegir el silencio cuando todos exigen respuestas, en la valentía de proteger lo que se ama a pesar de las críticas, y en la sabiduría de compartir la verdad en el momento justo.
Su historia no es la de una actriz que se retiró en el misterio, sino la de una mujer que, contra todo pronóstico, logró ser feliz en sus propios términos. Y quizás esa sea la mayor lección que deja a sus seguidores: que el amor verdadero y la paz interior son tesoros más valiosos que la fama más ruidosa. Queridos amigos, gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este emocionante recorrido por la vida y las revelaciones de Adela Noriega. Vuestra atención y apoyo hacen posible que sigamos compartiendo con ustedes historias únicas, llenas de emoción y verdad. Si este video les ha conmovido o sorprendido, los invito a dejar su comentario con sus opiniones y reflexiones. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos contenidos que ya estamos preparando con la misma pasión. Historias inéditas, confesiones sorprendentes y secretos nunca antes contados están por venir. Acompáñennos en esta aventura y formen parte de nuestra comunidad. Nos vemos muy pronto en el siguiente video, donde seguiremos revelando juntos lo que siempre quisieron saber.